Estamos muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. Espero que les haya ido muy bien en su examen. Entonces, vamos a empezar la semana número 7 y para esta semana tenemos el tema de la escritura pública. Entonces, el objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de qué es la escritura pública, la definición, la clasificación, estructura técnica notarial y formas de reproducir una escritura matriz. Y aquí vamos a empezar con definición de escritura pública. Si nosotros nos vamos a nuestro código de notariado y buscamos una definición de escritura pública, tal y como está la definición de protocolo, y una definición, pues ahí más o menos de lo que es el notario, pues sí las encontramos. Sin embargo, cuando hablamos de escritura pública, no vamos a encontrar en sí una definición, ¿verdad? Solo las formalidades, los requisitos, formalidades generales, formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Ya la semana antepasada habíamos visto que en algunos artículos pues equiparan lo que es la escritura pública con el instrumento público. Y el artículo 29, que son las formalidades generales del instrumento público, prácticamente se está refiriendo a lo que es las formalidades de la escritura pública. Entonces, como se los dije anteriormente, ese artículo 29 lo vamos a leer 2, 3, 4, 5 veces. Tal vez nos aburramos y nos desesperemos leyendo y van a decir otra vez lo mismo, pero créanme que es importantísimo que ustedes logren manejar bien lo que es el artículo 29, ya que si no cumple un requisito, pues las escrituras pueden ser motivo de suspensión. Entonces, los daños que nosotros podemos ocasionar como notarios por la inobservancia de un solo artículo pueden ser grandes. Por ejemplo, en una compraventa, ¿verdad? De una persona que tiene bienes aquí, pero vive en Estados Unidos y viene una semana aquí a Guatemala y nosotros realizamos una escritura y no observamos algún requisito y nos la suspenden, pues, ¿cómo vamos a hacer para que esa persona nos vuelva a firmar una escritura de ampliación? No tendríamos cómo, ¿verdad? Tendríamos que solicitar un mandato proveniente del extranjero, pero imagínense esos daños que estamos ocasionando, correrían por nuestra cuenta, ¿verdad? Por no ponerle atención a los artículos 29, 30, 31 y en sí todos los artículos que se refieren a las formalidades de las diferentes escrituras públicas. Ahora bien, si nosotros vamos a la doctrina y empezamos a consultar varios autores, claro que vamos a encontrar definiciones de escritura pública que vamos a analizar ahorita en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla. Sin embargo, pues hay algunas definiciones que si las analizamos se quedan cortas y hay otras definiciones que son bastante completas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la definición de Fernández Casado. Para él nos indica que la escritura pública, estamos aquí en el inciso A, es el instrumento por el cual una o varias personas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho. Si nosotros entramos a analizar esta definición, nos vamos a dar cuenta que se queda bastante corta. En primer lugar, dice, es el instrumento por el cual una o varias personas jurídicamente capaces, y hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Porque los contratos y todo tienen que ser personas capaces. Claro que está obviando las representaciones y nos dice, modifican, extinguen relaciones de derecho.
prácticamente se está refiriendo a lo que son contratos, ¿verdad? Que el acuerdo de voluntades, donde dos o más personas pues crean, modifican o extinguen obligaciones, ¿verdad? Y derechos. Aquí pues modifican o extinguen relaciones de derecho. Pero por un lado está dejando los actos de última voluntad, por un lado, ¿verdad? Porque en las escrituras también van actos, no solo van contratos, van actos unilaterales, por ejemplo, el testamento, por ejemplo, la donación mortis causa, las declaraciones juradas, que también son actos unilaterales, ¿verdad? Entonces, porque solo comparece una sola persona. Entonces, esta definición pues está bien, pero se queda un poco corta, ¿verdad? Para poder entender lo que es una escritura pública. Aguado dice, citado por Jiménez, por Enrique Jiménez Arnau, nos indica que la escritura pública, la escritura se refiere a la creación, a la modificación o extinción de una relación jurídica. Y ahí pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Es la creación, modificación o extinción de una relación jurídica y que queda plasmado en lo que es la escritura pública, o más general y exactamente contiene un negocio jurídico. Y aquí es importante, ¿verdad? Porque en la primera definición nos está indicando lo que es el contrato, ¿verdad? La extinción, la modificación de una relación. Y también nos está diciendo que es un negocio jurídico y recordemos que no es lo mismo un negocio jurídico que un contrato, ¿verdad? Miren, voy a necesitar que me manden al correo institucional su nombre, su número de carnet y la sede a la que pertenecen. Por ejemplo, Juan Pérez, carnet tal y tal y tal, sede de Flores Petén, por ejemplo. Me están solicitando una lista, entonces necesito que me la envíen, ¿verdad? No sé si va a ser todos los domingos, pero hoy sí voy a necesitar que me envíen al correo. Y también si tienen dudas, pues me ponen en el asunto pregunta. Vamos a estar viendo y chequeando cada 15 minutos sus dudas. Entonces, para irlas contestando de una vez ahorita en clase. Entonces, el negocio jurídico, pues sabemos, ¿verdad? Que para su validez, pues debe de ser objeto lícito. ¿Qué más debe de haber? Consentimiento unánime, no me recuerdo cuáles son. Y también, pues, los vicios del consentimiento, ¿verdad? Objeto lícito, capacidad de las partes y no me recuerdo el otro, ¿verdad? En su clase de civil, pero mejor miremoslo de una vez para no quedarnos. El negocio jurídico, artículo 1251, requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicios y objeto lícito, ¿verdad? Que sí me recordaba un poquito. Entonces, tenemos que ver la diferencia entre contrato y negocio jurídico, que son temas eminentemente de derecho civil. El argentino Neri, pues nos dice, son escrituras públicas las que con formalidades de ley se hacen ante escribano público u otro funcionario autorizado para ejercer en las mismas condiciones. Y es una definición bastante corta, pero la verdad que encierra bastante, ¿verdad? Porque nos dice las escrituras públicas son las que con las formalidades de ley. En el Código de Notariado, si nos vamos a analizar desde el artículo 29, 30, 31 hasta el artículo 49, pues hay formalidades generales, hay formalidades esenciales de cada instrumento público. Siempre y cuando recordemos que el instrumento público pues lo están equiparando con lo que es la escritura pública. O sabemos que al hablar de instrumento público en el Código de Notariado se está refiriendo a lo que es la escritura pública. Entonces,
Si nosotros analizamos esta definición, son escrituras públicas las que con las formalidades de ley sabemos cuáles son las formalidades que debe de cumplir. Se hacen ante escribano público. Y recordemos, ¿verdad? Que aquí el autor que estamos mencionando es argentino. Puede que en Argentina sea un escribano público el que realice ese instrumento, por así decirlo. Aquí en Guatemala, pues ya sabemos cuál es la función del escribano público. Sabemos que es el notario del Estado, ¿verdad? Y si seguimos analizando la definición u otro funcionario autorizado para ejercer en las mismas condiciones, prácticamente se está refiriendo al notario, ¿verdad? Entonces se está refiriendo prácticamente al notario. Vamos a esperar unos segunditos, vamos a ver si hay preguntas hasta el momento, ya que como que está pasando aquí algo afuera, entonces no deja escuchar, ¿verdad? Y no sé si ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos datos solicitados, nombre Antonia Geraldina, Kimberly Humberto Cabrera, carnet, datos, preguntas, pues todavía no tengo ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Bueno, como que ya pasó, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a las definiciones de escritura pública, ¿verdad? Y estábamos en que por ser argentino, pues él menciona al escribano público. Sin embargo, otro funcionario autorizado para ejercer las mismas condiciones. Aquí en Guatemala, pues somos todos los notarios, ¿verdad? Todos los notarios somos tomados como funcionarios, pues somos todos los notarios, ¿verdad? Todos los notarios somos tomados como funcionarios según en algunas cuestiones, como en el Código Penal, el Código Civil, y somos públicos por la fe que ostentamos, ya que el Estado es la que nos da esa fe pública. Ahora bien, la última definición, la del inciso D, pues vamos a analizarlo, ¿verdad? Por lo antes citado, definimos a la escritura pública como el instrumento público creado por un notario público. Como les dije, somos notarios públicos con las formalidades de ley, artículos 29, artículo hasta el 49, ¿verdad? Pero los que más utilizamos 29, 30 y 31 del Código de Notariado. A requerimiento de parte, y esto es importantísimo, ¿verdad? Principio de rogación, y no vamos a olvidar todos esos principios, ¿verdad? No vamos a pasar así rápido algunas cuestiones que son tan importantes, porque recordemos que el notario debe de actuar a requerimiento de parte. Para poder faccionar una escritura pública, tiene que ser a solicitud de parte. Ustedes como notarios, ¿verdad? No van a realizar una escritura pública con el hecho de llenar su protocolo y que digan, bueno, aquel notario faccionó 300 escrituras en un año, pues sí tiene bastante clientela y realmente pues tal vez nos requirieron unas 20, 30 escrituras y las demás ampliaciones y todo eso, pues no se puede, ¿verdad? Entonces siempre debe de ser a requerimiento de parte, en donde se plasma la voluntad y consentimiento de los requirientes, en donde se formalizan actos o contratos, creando, modificando y o extinguiendo derechos y obligaciones recíprocas. Entonces, lo que ya habíamos platicado, actos, por ejemplo, el testamento, por ejemplo, la protocolización de un matrimonio, una donación mortis causa, contratos, cuando hablamos de contratos es aquel acuerdo de voluntades,
que existen entre dos o más personas con el fin de crear, extinguir o modificar una obligación. Y ahí en el Código Civil, en el libro número 5, pues tenemos varios contratos. También tenemos contratos mercantiles que tienen que ir en escritura pública. Más adelante, pues vamos a ver la clase de contratos solemnes que tienen que ir por fuerza en escritura pública. Y ahí entre los contratos, pues mencionamos compraventa, comodato, mutuo, mandato, arrendamiento, de obra. Tenemos el fideicomiso en los mercantiles, la sociedad mercantil. Pues hay un sinnúmero de contratos, ¿verdad? Que ustedes pues ya están familiarizados ahorita con su estudio de privado, ¿verdad? Entonces tienen todo esto más fresco de lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, no hay definición legal de escritura pública, solo hay formalidades. Y pues vamos a empezar nuevamente a analizar con ejemplos y todo el artículo 29, ¿verdad? Entonces, los instrumentos públicos contendrán, miremos su artículo 29 y ustedes pues van leyendo a la par de lo que yo voy leyendo, ¿verdad? No se vayan ahí a perder, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento en el primer inciso. Ya habíamos platicado bastante de esto, ¿verdad? El número de orden que tiene que ser de la misma manera y tiene que concordar correlativamente con la fecha del otorgamiento, ¿verdad? El número de orden siempre debe de ir en letras, tal como nos lo indica el artículo 13 del Código de Notariado. Las formalidades del protocolo, las cifras se deben de colocar en letras y también se pueden utilizar guarismos. Lo que tenemos que tener cuidado es la cronología, ¿verdad? El orden que deben de llevar nuestras escrituras en el protocolo. La número 1, tal fecha, pues una fecha posterior, la número 2 y así sucesivamente. Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, si hay alguna alteración, pues hay una enmienda de protocolo ya en el juzgado de primera instancia civil de la localidad de cada notario. Cuando hablamos del lugar, día, mes y año del otorgamiento, pues el día, mes y año, pues recordemos la característica de fecha cierta del protocolo, ¿verdad? Y del instrumento público que se puede establecer la fecha de acuerdo a la cronología y al número de orden. Cuando hablamos del lugar, pues tenemos que recordar, ¿verdad? Ya de una manera repetitiva, yo creo que ya es como tercera vez que se los menciono, el sistema de notariado que nosotros los guatemaltecos adoptamos es el sistema latino abierto, que podemos cartular en cualquier parte del país y es necesario que ustedes coloquen el lugar del otorgamiento en donde están. Hay notarios que cartulan, por ejemplo, en Misco, Guatemala, y todas sus escrituras, aunque vayan a Puerto Barrios, ponen Misco, Guatemala. Y eso pues es algo incorrecto. Puede que nunca suceda nada, ¿verdad? Y que cierren su protocolo y todo, pero también hay circunstancias que pueden ocurrir de acuerdo a esas escrituras. Pueden haber algunas anomalías, puede haber algún litigio que se tenga que llevar. Los testigos pueden decir, sí, el notario vino aquí a Izabal y redactó la escritura. Sin embargo, al leer la escritura, pues se dan cuenta que dice Misco, Guatemala, y ahí pues va a haber una discrepancia en el lugar donde fue otorgado. Entonces tienen que tener ustedes cuidado y colocar, ¿verdad? Si se van a Cobán, Alta Verapaz, pues el número de orden número 8 en el municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz, el día tal y tal, de fecha tal y tal, yo notario, ¿verdad? O ante mí notario comparecen por una parte y ahí tenemos que tener cuidado del lugar, ¿verdad? Entonces es importantísimo. Miren, si alguna de sus escrituras y principalmente las que van a los registros, por ejemplo, los contratos de compraventa, los mandatos,
los gravámenes, tanto hipotecario como prendario, no llena cualquiera de estos requisitos, pues créanme que es motivo de suspensión. Y como les decía, ¿verdad? Si el otorgante es una persona que viene unos días al país, pues los daños que le ocasionamos y los daños que nosotros tenemos que pagar como notarios, pues pueden elevarse bastante y a veces, pues es más lo que tenemos que pagar que lo que vamos a ganar a la hora de fraccionar un instrumento público. Por eso es importantísimo que se aprendan bien este artículo o por lo menos se recuerden, ¿verdad? En el inciso número 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Y en ese orden tenemos que colocarlo. A veces pues no pasa nada si colocamos primero el estado civil, después la nacionalidad y todo, pero aquí lo vamos a hacer y tenemos que acostumbrarnos a hacerlo de acuerdo al código de notariado, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar el nombre de los otorgantes. Si nos vamos a leer las guías registrales, y es importante que ustedes entren a la página del registro de la propiedad y consulten guías registrales, tecleen ahí, les van a salir ¿cómo se llama? Un como tipo folleto, ¿verdad? Donde están las guías registrales y ahí nos indican cómo se deben de colocar los nombres de los comparecientes o el nombre de los otorgantes. Es importante, ¿verdad? Porque cuando tiene un solo apellido, pues la ley nos permite y las guías registrales del registro de la propiedad que coloquemos entre paréntesis único apellido, ¿verdad? Entonces, también es un derecho que tienen las señoras, ¿verdad? A la hora de casarse. Recuerden, es un derecho, no es una obligación. El artículo 108 del Código Civil nos indica el apellido de la mujer casada. Entonces, ustedes pueden colocar el apellido de la mujer casada o no lo pueden colocar, es un derecho que ella tiene. Sin embargo, yo les aconsejo, ¿verdad? Que ustedes hagan una consulta en el registro de la propiedad y verifiquen cómo aparece el nombre de la vendedora. Si tiene apellidos de mujer casada, perdón, apellido de casada, pues pueden colocarlo tal y como está. ¿Y por qué? Porque ahora pues hay diferentes criterios, hay diferentes operadores que indican la señora XX de Pérez no es la misma persona que tiene solo el apellido XX, aunque la ley nos ampara, ¿verdad? Como notarios, pero hay criterios, entonces es mejor cuidarse, ¿verdad? De todas esas suspensiones y colocarlo tal como está en el registro de la propiedad. También dentro de los requisitos que debemos de colocar, pues tenemos que contarlos con los dedos de la mano, siempre se los he dicho, son, aparte del nombre, 5 requisitos que se deben de cumplir. La edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u ocupación u oficio, ¿verdad? Y el domicilio de los otorgantes. Esto es importante. En primer lugar, la edad. ¿Por qué la edad? Para saber si es una persona capaz, ¿verdad? Si es una persona que va a actuar con representación o no va a actuar con representación. El estado civil, la nacionalidad y la profesión, pues realmente está en la ley, pero yo no le encuentro cuál sea el objeto de colocarlo, ¿verdad? O que la ley lo haya colocado, ¿verdad? El domicilio de los otorgantes, pues recordemos que el domicilio pues es la circunscripción departamental. Ustedes en la escritura pública solo deben de colocar con domicilio en el departamento de Guatemala, con domicilio en el departamento de Izabal, con domicilio en el departamento de Zacatepeques. Algunos notarios pues colocan la residencia o vecino de. Miren, eso no es causa de suspensión, pero cuando hablamos de una técnica notarial correcta, pues tenemos que tomar en cuenta que la ley no lo especifica. Muchos colocan Juan Pérez de único, entre paréntesis, único apellido,
de 30 años de edad, casado, guatemalteco, mecánico automotriz, con residencia en tal y tal lugar, vecino del municipio de Misco, pongámosle otra vez, y domiciliado en el departamento de Guatemala. Miren, eso no es motivo de una suspensión, pero como se los decía, la técnica notarial, pues realmente, pues ahí deja mucho que desear porque solo nos está indicando el domicilio. Si ustedes están cartulando en el departamento de Guatemala, en Amatitlán, en Villacanales, en Misco, en San Juan Zacatepeques, y la persona pues es de la ciudad capital, solo colocan de este domicilio, porque él es domiciliado en el departamento de Guatemala, no importa vecino de donde sea. Hay algunas escrituras, ¿verdad? Que sí nos lo solicitan, pero es raro, yo creo que no ni el testamento, yo creo que estoy ahí por la nacionalidad del testador. Estamos en el 42, presencia de los testigos, no. Entonces, no es necesario colocar vecino de dónde es, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar en cuenta esto porque un solo requisito, yo presenté una escritura, vendedor con todos los requisitos, el comprador no sé qué me pasó, me distraje y no coloqué el estado civil, ¿verdad? No coloqué el estado civil del comprador, me suspendieron la escritura, tuve que volver a ir con las personas porque para poder hacer una ampliación se necesita, cuando son cuestiones de forma, pues sí se pueden hacer por mí ante mí. Cuando son cuestiones de fondo, pues sí hay que llamar nuevamente a los otorgantes y qué vergüenza, ¿verdad? Volverle a decir, mire, fíjese que su escritura fue suspendida porque se me olvidó colocar el estado civil del comprador, entonces necesito que vuelvan a venir y que vuelvan a firmar la ampliación. Entonces, por eso les digo, deben de tener cuidado con los requisitos del artículo 29. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esto también es muy importante, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de consignar, porque también es motivo de suspensión primero, colocar que los otorgantes pues están en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Es importante dar fe de las personas, si las conocemos o no las conocemos, ¿verdad? De todas las personas que intervienen en el instrumento. Y si no, pues las tenemos que pasar a identificar. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Si son preguntas, me colocan pregunta en el asunto, por favor. Así lo demás, pues yo solo lo reenvío, ¿verdad? Pues hasta ahorita no me han hecho ninguna pregunta, entonces yo creo que yo les voy a hacer preguntas. Ya tengo algunos aquí en lista, ¿verdad? Ese no es el objeto, ¿verdad? De que ustedes me manden su asistencia, hacerles preguntas. Sin embargo, pues es importante que ustedes pues vayan participando en la clase, ¿verdad? En primer lugar, pues para que no se aburran nuevamente leer el artículo 29 otra vez, ¿verdad? Sino que para que así pues vayan ustedes repasando, ¿verdad? Entonces, hasta el momento pues no hay ninguna.
Bueno, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, estábamos en el inciso 3 del artículo 29, pues ya tenemos que colocar si las conocemos y no las conocemos, y también es importante, ¿verdad?, de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y esto es importante, como se los digo, cada uno de los requisitos, y a veces me pongo de ejemplo, ¿verdad?, pero de mal ejemplo, ¿verdad? Porque también ahí tengo un mandato suspendido porque se me olvidó colocar en la mandataria que goza de sus facultades y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Se me olvidó también colocar que es de los datos de identificación consignados, ¿verdad? No sé por qué hice una mala redacción ahí, también suspendido, ¿verdad? Entonces, ahora volverlos a llamar y decirles, miren, necesito que me vuelvan a firmar una ampliación, y por cositas, ¿verdad?, que se le pasan a uno, por ejemplo, colocar que la mandataria también aseguraba hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. En el inciso 4 también ya lo hemos visto bastante, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de cédula de vecindad, pues ya vimos que ahora es el documento personal de identificación o el pasaporte. Nuestro código de 1947 ni siquiera existía el documento personal de identificación. Y aquí es importante mencionar, ¿verdad? Si no tiene documento personal de identificación o no tiene pasaporte, tenemos que auxiliarnos de dos testigos conocidos por el notario, que ellos sí tienen que tener documento personal de identificación si no los conociéramos, ¿verdad? Y si así lo estimara el notario. Y aquí en ese inciso ustedes deben de colocar testigos de conocimiento. Recordemos que tenemos varias clases de testigos. Tenemos testigos de conocimiento, testigos a ruego, testigos instrumentales, ¿verdad? Entonces, los testigos de conocimiento son los que identifican a los otorgantes cuando no tienen documento personal de identificación. Y de ahí pues vamos a ver el ejemplo, cómo nos quedaría la redacción. En el inciso 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Miren, siempre que se va a actuar en representación de otra persona, una persona jurídica, un menor de edad, pues es importante mencionar con qué documento se va a representar. Y eso ya se los había dejado de tarea, ¿verdad? No sé si ya hicieron su cuadrito o no lo han hecho, pero eso es importante cuando ustedes ya estén ejerciendo, saber quién es el representante legal de una persona jurídica, quién es el representante legal de una persona individual, quién es el representante legal de un menor de edad, quién puede representar a una persona que quiere adquirir derechos, cómo se hace la representación de una persona que va a realizar alguna obligación, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que tener presente, pero también es motivo de suspensión si ustedes no colocan eso, y también deben de colocar en la escritura. Más adelante les voy a poner un ejemplo ahí de cómo se debe de redactar. Deben de hacer yo el notario, pues tengo a la vista la representación que acredita al señor tal y tal, la cual a mi juicio es suficiente para la realización de este acto o para la realización de este contrato. Si ustedes no colocan eso, también les van a suspender su escritura pública, ¿verdad? Entonces, no solo es la vergüenza de volver a llamar a los otorgantes a que vengan a firmar, sino que también es gasto para nosotros, ¿verdad? Una suspensión, pues nos quitan tanto de dinero, tenemos que volver a inscribir, pagar la inscripción, gastar más hojas de protocolo, tenemos que enviar testimonio especial, en fin, pues todo se nos hace más grande, ¿verdad? Todo se nos
complica, ¿verdad? Entonces, en el inciso 6, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, la cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Miren, y aquí pues hay una discrepancia también, ¿verdad? A mi juicio, dice, si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. En primer lugar, ¿verdad? Si va a comparecer en un instrumento público, me imagino que debe de saber firmar, ¿verdad? Por lo menos este párrafo para mí, el no supiere, ¿verdad? Pues no sé por qué está ahí, ¿verdad? Si analizamos, pues ustedes, si alguien no tiene algún tema de tesis, pues podría ahí ver ese asunto ahí, ¿verdad? Si no supiere. Ahora, si no pudiere, pues no nos lo debemos de confundir. Se cayó, se quebró los dedos, no puede firmar y todo, pues lo hará por él un testigo. Y aquí tenemos otra clase de testigo, que es el testigo a ruego. Pero en primer lugar, tenemos que tener clara esa diferencia entre un intérprete y un traductor jurado. Cuando hablamos de traductor jurado, puede ser una persona versada, una persona profesional en el idioma que estamos indicando. Un intérprete puede ser una persona que sea nativa de ese lugar, que tenga conocimiento del idioma, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el intérprete y entre el traductor jurado. Por ejemplo, si hablamos de inglés, ¿verdad? El traductor jurado en inglés puede ser un guatemalteco que tenga todo el estudio necesario, todos los niveles para el idioma y tenga algo que le acredite como traductor jurado. Sin embargo, bueno, ahorita sí ya hay bastantes traductores jurados. Sin embargo, si no hubiera, pues podemos llevar a una persona nacida en Inglaterra o en Estados Unidos para que nos sirva de intérprete, ¿verdad? Entonces, eh, siempre tengo yo esa duda, ¿verdad? En la ley que dice si el intérprete no supiere hasta ahí o no pudiere, bueno, ahí no pudiere, pues si es posible, lo hará por él un testigo, ¿verdad? En el inciso 7, la relación fiel, concisa, clara del acto o contrato. Y esto prácticamente se refiere a las cláusulas del contrato. Si nosotros nos vamos a cualquier clase de contrato, pues prácticamente es el mismo clausulado, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que aprender como notarios es el encabezamiento de la escritura y el cierre de la escritura. Ya las cláusulas, pues esas son de cajón, ¿verdad? O podemos poner todas las cláusulas que nosotros nos estén solicitando los otorgantes. Por ejemplo, en una compraventa, ¿verdad? La cláusula primera siempre van a ser los antecedentes. Yo, el vendedor, bajo juramento de ley, pues indico que soy legítimo propietario de un inmueble inscrito en el registro general de la propiedad o de la zona central bajo el número de finca tal y tal, folio tal y tal, libro tal y tal, del departamento de Escuintla, por ejemplo, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Que por el precio de tal y tal cede, vende y traspasa al señor tal y tal. Después las advertencias de que no pesan gravámenes y condiciones y todo eso. Después la aceptación, ¿verdad? Del comprador y de ahí pues el cierre de la escritura. Entonces prácticamente las cláusulas pues ya es redacción de cada quien, recordando que esa redacción siempre debe de ser clara, ¿verdad? De concisa, sin tanto enredo, ¿verdad? Hay notarios que por lucirse tal vez unas palabras que saber de dónde las sacaron, todo bien enredado y así, pues no, las escrituras pues deben de ser sencillas, ¿verdad? En una compraventa pues bien cabe una hoja y media de protocolo y una redacción sencilla que su fin es trasladar el bien de una persona a otra persona y que la otra persona pues reciba el dinero, ¿verdad? Entonces, no nos tenemos que
¿cómo se llama? Enredar tanto con las redacciones, ¿verdad? De una manera sencilla y concisa, ¿verdad? La fe de haber tenido en el inciso 8 la vista de los títulos comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, es una compraventa, nosotros debemos de colocar siempre que tenemos a la vista el documento con el cual el vendedor acredita su derecho de propiedad. Debemos de colocar cuál es si es un testimonio de una escritura pública, si es un historial del registro de la propiedad, si es una certificación. Debemos de colocar cuál es el documento, aunque la ley nos indica únicamente que podemos colocar en el cierre de la escritura que tengo a la vista el título con que el vendedor acredita su derecho de propiedad sin especificarlo. Algunos notarios lo especifican, yo lo especificaba anteriormente, el cual consiste en el primer testimonio de la escritura pública número tal y tal, autorizada en el tal lugar, en fecha tal y tal por la notario o por el notario tal y tal, ¿verdad? Entonces yo sí lo colocaba, pero una vez pues tuve también un problema ahí de redacción y me suspendieron una escritura y esa escritura pues tuve que volverla a ampliar y volverla a ingresar solo por una letrita ahí que se me fue, ¿verdad? Entonces, es mejor, ¿verdad? Que nos evitemos tanta cosa y solo coloquemos que tenemos a la vista el título con que acredita su propiedad el vendedor. En el artículo 9, las transcripciones de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Miren, esto también es importante, pero esto casi no lo utilizamos, ¿verdad? Únicamente cuando sea una adjudicación, cuando es un proceso de división de la cosa común y haya que transcribir ya sea el auto o la sentencia, ¿verdad? Donde puso fin a ese proceso. Entonces sí hay que transcribirlo, tal y como dice la ley, ¿verdad? Si vienen números, pues números hay que colocar. También, pues, cuando hacemos o redactamos una sociedad anónima y se debe de hacer un depósito en el banco de una cuenta de información, también pues tenemos que transcribir ese voucher tal y como está, ¿verdad? Al final de la escritura, también en las desmembraciones, cuando hay licencia de parte de las municipalidades, pues también tenemos que realizar una transcripción y tal como nos den esa licencia, una licencia de lotificación, pues también la tenemos que transcribir tal y como indica esa licencia. Aquí en el inciso 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de colocar eso de haber leído el instrumento a los interesados, su ratificación, aceptación, que lo aceptan y que lo firman, ¿verdad? Entonces aquí sí tenemos el inciso 10, ¿verdad? Ya se me acumuló. Luego viene la advertencia a los otorgantes de los efectos legales o del acto o contrato que deben de presentar el testimonio a los registros respectivos. Y eso lo deben de colocar y no se les debe de olvidar, ¿verdad? Entonces, que advierto a los otorgantes de los efectos legales del presente contrato. Eso siempre lo deben de colocar y la obligación de presentar este testimonio al registro respectivo. Si ustedes no colocan eso también, ¿verdad? Entonces, no se las van a suspender, ¿verdad? Miremos si tenemos alguna pregunta hasta ahorita.
Que tuve a la vista los documentos de identificación, vamos a ver, y el título de propiedad del vendedor, que consiste en certificación en el registro general de la propiedad de fecha. Sí, está bien, ahí Carlos Carranz. Entonces, sí, la redacción está muy bien, ¿verdad? Entonces, lo puede colocar. Sin embargo, pues yo en mis instrumentos, en mis escrituras, no coloco de esa forma. Yo solo pongo que tuve a la vista los documentos de identificación de escritos y el título de propiedad con que el vendedor acredita su derecho de propiedad. Hasta ahí, ¿verdad? Como les decía, antes sí colocaba el cual consiste en, pero ahora pues ya no lo coloco. Más adelante tengo un ejemplo de una escritura de ampliación, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar cuenta por qué ya dejé de redactarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, en su experiencia, ¿cómo se debe de describir las medidas de un bien inmueble cuando hay quiebres? ¿Es correcto decir del punto 1 al punto 2 y del 2 al 3 sucesivamente? Miren, miren, ahorita no estamos en lo que son contratos, pero les voy a tratar de contestar su pregunta. Miren, cuando hacemos una compraventa de un bien inmueble, tenemos compraventas totales, es que es todo el inmueble, todo es, y tenemos compraventas parciales o desmembraciones, que a este terreno, a esto, le vamos a quitar un pedazo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer en primer lugar es auxiliarnos de un profesional, ¿verdad? Por ejemplo, un ingeniero agrónomo o un arquitecto que nos llegue a medir. Ahora la guía registral en el registro de la propiedad, la número 9, si no estoy mal, pues nos indica la forma como se deben de realizar esos planos y efectivamente nos está indicando que debe de ser de la estación 1 al punto de observación 2 y se deben de colocar los azimut que consisten en grados, minutos y segundos y la distancia en metros. Entonces, si hay quiebres y todo, pues nosotros como notarios no podemos establecerlo, nos tenemos que auxiliar de un ingeniero. El ingeniero nos va a dibujar el plano, ¿verdad? Y así como nos lo lleva, si de un terreno que no es cuadrado salen un montón de puntos del 0 al 1, del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, porque todo es lleno de quiebres, nosotros así lo tenemos que consignar en la escritura, siempre y cuando sea una desmembración. Ahora bien, si el terreno que van a vender es la totalidad, no es importante colocar las medidas. Hay muchos que por costumbre quieren que uno así se los haga, pero realmente uno solo puede colocar yo tal y tal persona, soy legítimo propietario de la finca tal y no sé qué, consistente, un inmueble ubicado en tal departamento con las medidas y colindancias que obran en en su primera inscripción de dominio o en su inscripción de dominio. Entonces, prácticamente ahí le estamos vendiendo todo esto, si ya sea cuadrado, que sea así, romboide, Pedro se lo está dando a Juan con las medidas que están en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí estamos con su pregunta. La verdad que con lo de la asistencia me cuesta ver cuáles son las preguntas, ¿verdad? Tengo que ver bien. Buena tarde, procede si no se consignan los monjones en los costados de un bien inmueble. Era lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Depende qué es lo que va a vender, ¿verdad? Si hay alguna institución donde estén inscritos los traductores,
Ahí sí no les sabría decir, mire, yo con el que trabajo, pues tiene un carnet que lo acredita como traductor jurado, ¿verdad? Entonces, no les sabría decir, pero me imagino que han de estar inscritos en algún lugar, ¿verdad? Por el idioma y todo. Tal vez sería de preguntar en las embajadas, ¿verdad? Vamos a ver, me pregunta aquí Ana Cecilia, ¿qué nombre recibe el sujeto que da su consentimiento, quien directa y personalmente realiza el acto jurídico? Sería el otorgante, ¿verdad? ¿Cuál es el principio del protocolo notarial que indica que no se puede extender testimonios o de testamentos ni donaciones por causa de muerte, salvo al testador? Sería el de secretividad. ¿Cuál es el principio del derecho notarial que indica que no se permiten modificaciones mediante otros cuerpos legales, siendo únicamente las permitidas? Es el principio de el que está en el 112 de especialidad o de unidad de contexto. O sea que tienen, María, me pregunta Francela, o sea que tienen que firmar de nuevo los otorgantes para una ampliación, depende de lo que vaya a ampliar, ¿verdad? Si son cuestiones de fondo, pues no es necesario. Puede hacer la ampliación por mí ante mí, sin embargo, si son cuestiones de fondo como los datos de las personas o, por ejemplo, algunas medidas, una desmembración que se le haya pasado, la nacionalidad o algo así, o todas las cláusulas de un contrato, pues sí tiene que volver a llamar a los otorgantes, ¿verdad? La donación entre vivos es revocable, sí es revocable. Se puede revocar, ¿verdad? Pero no se hace mediante escritura pública, se tiene que llevar en un proceso ante el juzgado, ¿verdad? Y cuál es la causa de la revocación, ¿verdad? Pues son las preguntas que logro ver aquí en el correo, porque lo demás es asistencia. Y si no contesté alguna, pues tal vez ahorita me las vuelven a enviar, ¿verdad? O a reenviar. El inciso 12, ¿verdad? Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervienen y la del notario precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no pudiere o no pudiere firmar, pondrá su impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmarlo, hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ese es el artículo 29. Sin embargo, el artículo 30 pues nos indica la declaración sobre gravámenes y advertencias. Prácticamente en todos los instrumentos públicos o en todas las escrituras donde se relaciona con bienes inmuebles, se debe de colocar, ¿verdad? También bienes muebles, la declaración sobre gravámenes y advertencias. El artículo 30 nos indica en todo acto o contrato el otorgante que se obligue a constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les
advertirá de las responsabilidades en que incurran si así no lo hiciere. Miren, este artículo es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de redactar. Por ejemplo, en la compraventa, vamos a tomar la compraventa como un contrato típico, ¿verdad? Y es el más común que se puede realizar, ¿verdad? Entonces, esta advertencia siempre se debe de colocar, ¿verdad? A veces en una cláusula tercera, en una cláusula cuarta, pero es importante que ustedes a la hora de redactar una escritura pública coloquen esta cláusula. ¿Por qué? Porque a la hora de que el bien tenga algún gravamen, tenga alguna advertencia o que pese algún proceso judicial y ustedes no lo especificaron, pueden ser demandados por daños y perjuicios por no haberlo colocado. Entonces, es importante que coloquen esta cláusula. Ustedes deben de hacer una investigación previa a poder realizar un contrato. Peor si es una compraventa de bien inmueble, es un mutuo con garantía hipotecaria. Siempre que tenga que ver un bien, es importante que ustedes hagan un estudio de eso. Y eso pues lo pueden lograr a través de una consulta electrónica. Las consultas electrónicas hoy en día pues las puede comprar cualquier persona en Banrural. El precio de cada una es de $1. Sin embargo, pues ustedes ya como estudiantes de derecho compran sus 10 consultas, son $8, ¿verdad? Vamos a ver, 10 consultas son a dólar, $10, como unos 80 y pico de quetzales. Ustedes pues ya las pueden tener cargadas en su computadora, en su teléfono, pueden ver si un inmueble está libre de gravámenes, de limitaciones o alguna advertencia que puedan tener, ¿verdad? Por ejemplo, una hipoteca, una prenda, un gravamen, perdón, una anotación de demanda, una advertencia, o pueda tener una limitación voluntaria como un usufructo, una servidumbre, un uso, una habitación o alguna limitación legal, ¿verdad? Entonces, a veces los vendedores, pues con tal de vender un bien, pues llegan con su testimonio de la escritura y ustedes lo revisan. Claro que se dan cuenta de que él es el dueño, pero es importante que ustedes en ese momento, antes de realizar la escritura, pues realicen una consulta electrónica para ver cómo está el bien. Porque hay situaciones, por ejemplo, servidumbres como la servidumbre de electricidad, la servidumbre de drenajes o alguna otra clase de servidumbre que no se ven a simple vista, pero sin embargo ahí están anotadas en los bienes. Entonces es importante que ustedes revisen. A veces, pues, los bienes están hipotecados, los bienes están embargados y los vendedores no quieren decirlo, sino que a la hora de vender y de escriturar y ya registrar ya viene a nombre del comprador, pues se dan cuenta de que había un embargo, de que había una anotación. Entonces es importante que ustedes hagan esa advertencia. Ya advertido el comprador de que hay un embargo, de que hay una anotación, ya es él el que decide si lo compra o no. Pero ustedes como notarios ya están protegidos, ¿verdad? Entonces, un error cualquiera, pues puede venir abajo tantos años de estudio. El notariado es delicado, no es cuestión de que soliciten una minuta y ya ustedes pues realizaron ¿cómo se llama? Sus instrumentos públicos, sino que tienen que tener mucho cuidado a la hora de redactar, ¿verdad? Entonces, es importante que lean todos los artículos. Miremos el artículo 1163 del Código Civil. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si en un proceso civil hay una medida precautoria de anotación de demanda por algún motivo, y anotan ese bien inmueble y aparece un comprador y él lo quiere vender, entonces siempre va a persistir esa anotación. Si él la quiere comprar así, pues será su problema, ¿verdad? Pero el bien siempre va a estar protegido. Entonces, y ustedes como notarios, solo con el simple hecho de colocar esa cláusula también están protegidos. Dentro de las formalidades esenciales de los instrumentos públicos, pues están reguladas las del artículo 31, que tenemos el lugar y fecha del otorgamiento, nombre y apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención de intérprete, cuando el otorgante ignore el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades, las firmas de las que intervienen en el acto o contrato o impresión digital en su caso. Miren, aquí les coloco un ejemplo. Es una escritura, ¿verdad? Sí me quedó por las diapositivas. Está colorida, pero es porque ustedes tienen que comparar su artículo 29 del Código de Notariado con cada uno de los incisos que yo les coloqué aquí. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 29, ya no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero ustedes sí lo leen en su casa. El inciso 1 nos dice el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Eso se los coloqué en color azul porque aquí se está cumpliendo lo que es el inciso 1 del artículo 29 del Código de Notariado. Tenemos el número de orden con guarismos, ¿verdad? El lugar y la fecha del otorgamiento. En el municipio de Ciudad Vieja, departamento de Zacatepeques, el día 29 de agosto del año 2020. Luego siempre se debe de colocar ante mí, y este ante mí pues viene a confirmar el principio de inmediación propio del derecho notarial, ¿verdad? Que todo se debe de realizar ante el notario, ¿verdad? Solo con esa palabra ante mí ustedes están diciendo que ante ustedes están. Por eso es importantísimo, ¿verdad? Y es peligrosísimo que ustedes presten protocolo, ¿verdad? Que digan, con tal de ganar un poco más, y llega cualquier persona y mira, préstame una hoja para hacer una escritura y te doy tanto de dinero para poder hacerlo. La responsabilidad es absolutamente del notario, y ese ante mí que está aquí colocado está representando el principio de inmediación, ¿verdad? Que todo se va a hacer frente al notario. De ahí, en el inciso 2 del artículo 29, los nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio. Y aquí les coloqué el número 2 para que miren que sí se está cumpliendo, ¿verdad? Por una parte, la señora tal y tal, de tantos años de edad, guatemalteca, soltera, ama de casa. Aquí, pues, también, ¿verdad? En el artículo número 4, la identificación de los otorgantes, porque la persona yo no la conozco, entonces no utilicé el inciso 3. Me pasé de una vez al inciso 4 a identificar al otorgante. Entonces aquí en verde le coloqué, ¿verdad? La identificación de la señora. Y por la otra parte, otra vez el inciso 2, el nombre, apellido, profesión y tal, y la identificación de esa persona. En el inciso 3, pues aquí en azul lo estoy cumpliendo, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, coma, esa parte no. Y de los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? Entonces colocamos los comparecientes, me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados y que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento celebran contrato de donación de bien inmueble, ¿verdad? Con reserva de usufructo vitalicio. Aquí prácticamente
pues tenemos dos, ¿verdad? La donación y la reserva del usufructo vitalicio. Siguiendo con la escritura, ¿verdad? En el inciso 7, no, el 5 no lo vimos porque no es una persona jurídica y no está actuando con representación. Entonces, tampoco está utilizando un intérprete, ambos son guatemaltecos. Entonces, nos vamos al inciso 7, relación fiel y concisa y clara del acto o contrato. Y aquí prácticamente tenemos lo que son las cláusulas, ¿verdad? Tenemos todas las cláusulas, que es legítima propietaria de un bien inmueble, de la donación, la estimación de la donación, ¿verdad? Aunque sea gratuita, siempre la debemos de estimar. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque tenemos, para pagar el impuesto, tenemos que tomar en cuenta el valor que tenga el bien. Aunque la estimación se haga en 100, 200 quetzales, la SAT nos va a cobrar el impuesto de acuerdo al valor que aparece, ¿verdad? Entonces, también es importante en la donación colocar que no le perjudica por contar con ingresos que le permitan vivir decorosamente y cumplir con sus propias obligaciones. De ahí en negro, ¿verdad? Les coloqué el cumplimiento del artículo 30 y cláusula tercera. Por advertencia del infrascrito notario a la señora tal y tal, expresa que sobre la propiedad que dona no existan gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos del donatario, sometiéndose en todo caso a los saneamientos de ley, pues y ahí ya sabemos que tenemos saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Y después que se reserva el usufructo, ¿verdad? Y de ahí pues tenemos ya en el cierre como notario doy fe, regresamos al artículo 29, el 8, ¿verdad? La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según su naturaleza acto contrato. Entonces doy fe que todo lo escrito me fue expuesto, que los comparecientes presentaron sus documentos personales de identificación, que tuve a la vista el título donde consta la propiedad del bien inmueble y aquí pues sí lo que consiste, ¿verdad? Aquí sí lo especifiqué. De ahí el número 11, el inciso número 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos del presente contrato, así como la inscripción relativa en el registro de la propiedad, que advertía a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como la obligación relativa a la inscripción del testimonio de la escritura pública. Y el inciso 10, ¿verdad? Regresamos, no todo es en orden, inciso 1, 2, 3, 4, 5, sino que ahí pues regresamos a lo que es el inciso 10. De la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Entonces, aquí pues tenemos lo que es la aceptación, la ratificación que aceptan y firman, ¿verdad? La palabra ante mí y solo nos indica el inciso número 12, que es la firma del notario, no nos está indicando sello. Muchos notarios, pues acá de escritura ponen ante mí su firma y su sello, eso también es antitécnico, ¿verdad? Porque no nos está indicando sello. Aquí también les coloco un ejemplo del artículo 31. Pues aquí tenemos en el artículo 31 el lugar, la fecha, y aquí pues sí coloqué una persona que está actuando en representación del Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí pues por motivos, ¿verdad? Ustedes ya saben, no coloqué el nombre del señor, pero sí que comparece de sus años, su edad, se identifica con el documento personal de identificación y actúa en su calidad de gerente general del Banco de Guatemala y como tal en el ejercicio de la representación legal de dicha entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33. Esto, miren, no es de que yo me lo sepa, de que yo me sepa todas las representaciones, sino que realmente ustedes cuando les pidan
escritura de algún banco, Banrural, Banco de Guatemala, la Junta Monetaria o cualquier otra institución, ustedes se pueden acercar a la misma y solicitar la representación. Ellos pues les brindan las minutas, claro que son pagadas, ¿verdad? O a veces pues sí se las dan, ¿verdad? La representación, porque nosotros no vamos a adivinar quién es la persona, qué cargo tiene, con qué va a acreditar su representación. En este caso, pues podemos darnos cuenta que es con el decreto número 16-2002 del Congreso de la República, justifica su personería con la resolución de la Junta Monetaria 11-2007. Y aquí pues debo de colocar que doy fe de haber tenido a la vista los documentos y disposiciones citados y de que la representación que se ejercita es suficientemente amplia de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebración del presente instrumento. En este caso, pues era una carta total de pago, ¿verdad? Entonces, hasta ahí pues nos quedamos, ¿verdad? Entonces, continuando, pues contratos que deben de ir en escritura pública. En el artículo 1574 del Código Civil, pues nos indica cómo se puede contratar y toda persona, pues, que tenga sus capacidades puede contratar y puede obligarse. Y lo puede hacer por medio de escritura pública, lo puede hacer por medio de documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, lo puede hacer por correspondencia o lo puede hacer verbalmente. Ahora bien, hay contratos civiles y mercantiles que son llamados de compraventa de un bien inmueble. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Dentro de los contratos solemnes, en el artículo 1577 del Código Civil, pues nos indica deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. En el 1578, la ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe de hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Si es un contrato solemne y hay que ampliarlo, pues se debe de hacer en escritura pública de la misma manera. Dentro de los contratos solemnes tenemos civiles, lo que es el mandato, regulado en el 1686, que nos indica qué es el concepto de mandato, ¿verdad? Pero en el 1687 nos indica que debe de realizarse en escritura pública. El mandato debe de constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Y ahí nos indica cuándo no es necesaria la escritura pública, ¿verdad? Pero ya casi no se da eso. En el artículo 1729 nos estamos refiriendo a la sociedad civil. La sociedad debe de celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. La donación entre vivos, 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. El 2122, la renta vitalicia. Para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública y ahí pues todo lo demás que dice ese artículo, ¿verdad? Entonces,
Dentro de los mercantiles tenemos el fideicomiso 771, la sociedad mercantil, que está regulada en el artículo 15 y 16 del Código de Comercio. Ahora bien, mire, la compraventa no es un contrato que se deba de realizar en escritura pública. Todos nos imaginamos cuando hablamos de compraventa rápido, comprar un terreno, comprar un lote, comprar una casa, pero recuerden que hay compraventa de mercaderías. Si llega una señorita y compra un crayón de labios, pues hay un contrato de compraventa. Eso no lo van a realizar en escritura pública. Sin embargo, deben de registrarse todos los contratos que van a surtir o que deben de anotarse en los registros respectivos. Por eso es que la compraventa se debe de realizar en escritura pública, artículo 1576. Lo vamos a leer de una vez. Bueno, aquí lo tenemos. Pero por su naturaleza la compraventa no debe de realizarse en escritura pública, solo por cuestiones de anotación en los registros. Pero en el artículo 61 de la Ley de Armas y Municiones, entre particulares, ahí es la única compraventa. Es la única compraventa que por disposición de la ley se debe de presentar y se debe de realizar en escritura pública. Dice compraventa entre particulares. Todo traspaso de dominio de un arma de fuego entre particulares deberá constar en escritura pública. El comprador presentará el testimonio de la escritura pública, además de cualquier otro registro que obligue la ley, para su registro en la DIGECAM dentro de los 8 días siguientes a la fecha de celebración del contrato. En el 1576 tenemos los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros. Cualquiera que sea su valor deberá constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se estableciere sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por medio de prueba escrita. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de los contratos solemnes y la clasificación de las escrituras. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Sí, es la información. Mire, yo solo la voy a reenviar, ¿verdad? Entonces, me imagino que es por el número de personas que se examinaron y las personas que se reportan en clase, ¿verdad? Me imagino que por eso lo están solicitando, ¿verdad? Para poder determinar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo ahorita 325 personas conectadas y vamos a ver qué número se examinó, aunque yo les quería decir, ¿verdad? Que como los catedráticos, pues no tenemos ninguna incidencia en notas, no sabemos qué les preguntaron, a veces me preguntan y me escriben si les puedo dar su nota que no les ha llegado, no sé, entonces nosotros no tenemos conocimiento de eso, nuestra función pues es darles la clase únicamente y qué les van a preguntar, pues tampoco sabemos, puede ser que venga de las presentaciones, puede ser que venga de las clases, puede ser que vengan de preguntas del video introductorio. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, pues, es estudiar, ¿verdad? Entonces, recuérdense que están a un paso de la graduación y como dicen algunos, miren, lo importante es graduarse y en el camino aprendo, pues créanme que realmente ese es el pensamiento que tenemos todos cuando estudiábamos, pero ya con algunos años de ejercicio, pues uno realmente pues añora
a los catedráticos que les presentaron muy buenas clases, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, el de mercantil, un catedrático que me presionó, bueno, a todos, ¿verdad? Nos presionaba de una manera bárbara, pero créanme que ahora me dedico bastante a mercantil y no se me dificulta, ¿verdad? Entonces, espero, ¿verdad? Que ustedes aprovechen lo poco que uno sabe y en lo que los pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, continuemos ya, descansamos un poquito y continuemos. La clasificación de las escrituras públicas, pues tenemos varias clasificaciones por la naturaleza de la relación jurídica en escritura inter vivos y mortis causa, y la relación que se da, ¿verdad? Porque es cuándo va a causar efectos. Las escrituras inter vivos, pues sabemos que es entre personas vivas, los efectos pues son inmediatos y entran a ese efecto a personas vivas, por ejemplo, una compraventa, una donación entre vivos, que de una vez la persona recibe el dinero y la otra persona recibe el bien. Las mortis causa, pues no son así. Esas van a surtir efectos hasta la muerte del donante, por ejemplo, la donación mortis causa, porque el bien va a pasar a esa persona hasta el momento de que fallezca el donante, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Por los comparecientes tenemos unilaterales y bilaterales, aunque también por las obligaciones se pueden dividir en unilaterales y bilaterales, siempre que hay derechos y obligaciones recíprocas. Recordemos del sinalagma jurídico, ¿verdad? Que deben de haber obligaciones y derechos recíprocos, ¿verdad? A eso se refiere. Siempre en las escrituras, pues hay partes sin tomar en cuenta el número de comparecientes. Si son varios copropietarios, ellos van a hacer una sola parte, y si hay varios compradores, ellos van a hacer una sola parte, aunque sean 10 vendedores, 10 compradores, sean 20 comparecientes, pero siempre van a haber dos partes, vendedora y parte compradora. Por la índole de las prestaciones acordadas, tenemos a título oneroso y a título gratuito, ¿verdad? Entonces, siempre que hay derechos y obligaciones recíprocas, podemos decir que es a título oneroso, y a título gratuito solo cuando hay derechos para una sola de las partes, ¿verdad? Y hay obligaciones para una sola de las partes. Por la tipicidad y atipicidad tenemos escrituras nominadas y escrituras innominadas, y esto se refiere más que todo a los contratos, ¿verdad? El contrato de comodato, pues se llama contrato de comodato, es una escritura nominada. Sin embargo, hay escrituras que son innominadas y nos vamos a los contratos atípicos, ¿verdad? Entonces, hay escrituras, por ejemplo, que no tienen nombre, por así decirlo, ¿verdad? Podemos realizar algún contrato, una declaración de voluntad, un acto de última voluntad o una declaración jurada, que todo eso pues no es dominado, ¿verdad? Por las modalidades de las obligaciones, actos puros y actos condicionales. El acto puro pues no tiene ninguna condición. Por ejemplo, una compraventa, yo quiero vender en 300 quetzales, que me paguen los 300 quetzales y ahí está la cosa. Llévatela y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ese es un acto puro. El acto condicional está sujeto a una condición o a un plazo. Por ejemplo, yo le voy a vender y le voy a entregar el bien siempre y cuando se gradúe en el año 2023 o 2024 de abogado y notario. Si no, pues se queda esa propiedad a mi nombre, está sujeta a una condición o está sujeta a un plazo. Por las formalidades de otorgamiento hay con unidad de acto y de otorgamiento sucesivo. Cuando es unidad de acto, pues se cumple y se perfecciona en un solo acto. Por ejemplo, la compraventa, ¿verdad? Paga y recibe el bien y ahí estamos, ¿verdad? En una unidad de acto. Ahora bien, de otorgamiento sucesivo, por ejemplo, en un contrato de telefonía, en un contrato de bus de servicio escolar, que hacen un contrato por un año, y cada obligación nace y fenece cada mes, ¿verdad? Cada mes ustedes tienen la obligación de pagar su recibo, su contrato de telefonía, su contrato de cable. Enero, pues se vence el 31 de enero, tienen que pagar y vuelve a nacer otra obligación en febrero y fenece en febrero y así sucesivamente.
pues se va cumpliendo. Por su finalidad tenemos escrituras principales de rectificación y complementarias. Las principales, pues, son las que conocemos como escrituras matrices, ¿verdad? Son las que están dentro del protocolo, son las escrituras principales, pero estas, pues, pueden ser causa de algún error o de algún dato incorrecto, y ahí es donde entran las escrituras de rectificación y escrituras complementarias, por ejemplo, la ampliación, la modificación, la aclaración, que entran a aclarar, modificar o ampliar una escritura principal. Aquí en Guatemala, pues tenemos varias clases de escrituras. La clasificación que más conocemos es en escrituras principales, complementarias y escrituras canceladas. Las principales, pues como ya lo dijimos, ¿verdad? Pues entran y nacen a la vida jurídica. Les voy a robar unos 5 minutos más de su tiempo. Ya estamos a 3 minutos de terminar, pero vamos a llegar a las 50, ¿verdad? Si me lo permite, para poderles terminar de explicar esto, ¿verdad? Y si no, pues para la otra semana lo que nos falta. Las escrituras principales, pues como lo decía, es la escritura matriz. Aquí les coloqué un ejemplo de una donación, ¿verdad? Y a esto era lo que quería llegar con lo del título, ¿verdad? De especificar el título. Miren, pues, aquí está toda la escritura principal. Sin embargo, que todo lo escrito esta es real, ¿verdad? Así que si conocen a las personas, pues hacen caso omiso, ¿verdad? Que estos son fines académicos. Doy fe que todo lo escrito me fue expuesto, que los comparecientes presentaron sus documentos personales, que tuve a la vista el título de propiedad que consiste en el testimonio de la escritura pública número 415, autorizada en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 25 de noviembre del 2003, por la notario Lidia Patrona. Aquí se los coloqué en negrita, Díaz Morales. Y ahí pues ingresé la escritura al registro de la propiedad. Sin embargo, pues la suspendieron porque estaba mal el nombre de la notaria. No era Patrona, sino que era Petrona, ¿verdad? Entonces tuve que hacer una escritura complementaria de ampliación, y aquí en la segunda cláusula, ¿verdad? Coloqué que por un error involuntario coloqué mal el número el nombre de la notaria, y que el nombre real pues es Petrona y no Patrona como se había consignado. Entonces, las escrituras complementarias pues tenemos aclaración, ampliación, aceptación, rectificación y modificación. Esto pues se los voy a explicar detenidamente la otra semana. Nos quedamos en la diapositiva número 19 de 33, pero hay varias donde hay ejemplos de escrituras, ¿verdad? Entonces, ejemplos de avisos de ampliación que debemos de dar cuando ya entregamos un testimonio especial. Si no hemos entregado testimonio especial de la escritura principal, pues tenemos que colocar al margen una razón de que fue ampliada esa escritura. Las escrituras canceladas, pues son aquellas que no nacen a la vida jurídica, sin embargo, pues ocupan un lugar y un número en el protocolo notarial, y aquí les coloco un aviso de escritura cancelada, la que tienen que llevar al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Después la estructura de la escritura, la técnica notarial, y con eso vamos a terminar. Entonces, antes de que se desconecten, pues miremos si hay algunas preguntas. Si no, pues hasta de hoy en 8 las vamos a contestar, ¿verdad? Y me gustaría pues contestarlas de una vez, ¿verdad? Entonces, no tengo preguntas, solo asistencias. Entonces, espero que tengan una excelente y bendecida semana, ¿verdad? Nos vemos el otro domingo.
Muchas gracias por su atención. Feliz noche.